hermanos en esta noche, que el Señor le bendiga. Es un gusto una vez más poder estar con ustedes, yo desde mi casa, ¿verdad? Y ustedes en casita también. Y queremos dejarles saber a todos que estamos orando por cada uno de ustedes, no solamente, ¿verdad?, por aquellos miembros de la congregación, pero también por la iglesia en general. Sabemos que estos tiempos, hay mucha gente, ¿verdad?, que está diciendo que el mundo no volverá a ser el mismo después de esta crisis, después de esta pandemia. Y yo creo con todo mi corazón que así será. Pero yo creo que más que nadie en este mundo, la iglesia no debería de ser la misma. Es un tiempo para cada uno de nosotros para examinarnos, para poner las cosas en balanza, ver qué es lo más importante para cada uno de nosotros y saber si tenemos nuestras prioridades en el orden correcto, en el orden que el Señor quiere que las tengamos. Amén. Así que vamos a pedirle al Señor que nos llene de su amor, que nos dé espíritu, ¿verdad?, de dominio propio, de valentía, que no entremos como el resto del mundo, ¿verdad?, que muchos están en pánico, en ansiedad, algunos han entrado también en depresión, pero el pueblo del Señor sabemos, ¿verdad?, que nuestra vida está en sus manos, sabemos que Él es soberano, sabemos que Él es poderoso, sabemos que Él tiene control no solamente de lo que está pasando alrededor del mundo, pero también, ¿verdad?, en nuestras vidas. Así que oremos y aprovechemos, como le vuelvo a repetir cada vez que tengo la oportunidad y el privilegio de que ustedes me oigan, aprovechemos. Este es el tiempo que la iglesia se levante, que la iglesia le anuncie al mundo, le anuncie a sus vecinos, le anuncie a sus compañeros de trabajo, le anuncie a sus familiares, a sus hijos, les recalque que el Señor viene pronto, que su venida está cerca y que todas estas cosas que las hemos venido anunciando, ¿verdad?, porque lo dice su palabra, las hemos venido predicando, se están cumpliendo. Así que damos gloria al Señor. Y en esta tarde quiero hablarles acerca del tema no es tuyo. ¿Amén? Y quizás usted se identifique con este tema o quizás no, ¿verdad? Pero de todas maneras es algo que me gustaría que lo pudiéramos analizar y ver las cosas. Hay un canto muy hermoso que dice: abre mis ojos, quiero ver, ¿verdad? Diciéndole al Señor que queremos ver las cosas a través de sus ojos, como Él las ve. Y algunas ocasiones el hombre, ¿verdad?, tendemos a ver las cosas desde nuestro punto de vista, a tener nuestros propios conceptos, nuestras propias ideas, pero, ¿verdad?, como dijo un hermano, cuando ponemos las cosas en balanza, ¿verdad?, entre mi opinión y la opinión de Dios, adivine quién está mal, ¿verdad? Obviamente nosotros. Así que vamos a venir delante del Señor y en esta noche, en esta tarde, le voy a hablar acerca del tema no es tuyo. Padre, en esta tarde preciosa, Señor, te doy gracias por la vida, Señor, que tú nos concedes a cada uno, Señor amado. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que pueden en esta tarde conectarse, Señor, en vivo. Yo te pido, Señor, que tu palabra, Señor amado, caiga en este día en tierra fértil, Señor, que abras los ojos de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, Señor. Danos espíritu de sabiduría para poder no solamente escuchar tu palabra, Señor, pero ser obedientes a ella, Padre. Ayúdanos, Señor, porque tú vienes por una iglesia que esté lista, que se prepara, Señor, que alista su lámpara, Señor amado, que día a día se limpia, Señor amado, y procura que sus vestiduras estén limpias y listas, sin arrugas, sin manchas, Señor, para el día, Señor, que tú vengas, que sea lista para las bodas del Cordero, que sea lista, Señor, para ese encuentro con su amado, mi Dios. Te doy gracias y te pido que en este día, Señor, en esta tarde, tú me cubras con tu Espíritu Santo, que sin ti soy nada. Espíritu de Dios, habla, Señor, a través de mis labios, Padre, a cada corazón. Te ruego, Señor, que la vida de cada uno de los que están escuchando en este momento, Señor, que tú abras también los ojos, el oído, Dios amado, y que todo lo que hagamos, Señor, sea con el único propósito de darte a ti la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén.
El tema que les traigo en esta tarde se llama No es tuyo. Y no voy a dar un texto específico porque voy a hablar en diferentes escrituras, ¿verdad? Pero por supuesto desarrollando este tema. En todo lo que Dios hace y todo lo que Dios ha creado desde la fundación del mundo, Él ha puesto un sello y una señal de su soberanía y a la vez nuestro libre albedrío o nuestra libertad en absolutamente todo. Dios creó los cielos, la tierra, las plantas, los animales, las aves, y dice que colocó al hombre y a la mujer en el Edén, ¿verdad? Y después se reservó un árbol. En todo lo que hace está su sello de soberanía y su sello de tú eres libre. Y ese árbol era ese sello, porque nosotros podíamos ver con este árbol que Dios había sido el creador y también que nos establecía o les establecía límites a Adán y a Eva. Cada vez que miraban aquel árbol, ¿verdad?, que pertenecía a Dios, ellos podían ver ahí la soberanía del Señor. O sea, Dios era el creador, ellos los creados, pero también ese árbol representaba que ellos tenían libertad, eran libres. Si aquel árbol no hubiera estado en el Edén, no hubieran tenido límites, hubieran podido hacer todo lo que ellos hubieran querido, pero no hubiera estado tampoco la manera de mostrarle a Dios la reverencia, la sujeción y la obediencia. Así que ese árbol representaba la soberanía de Dios y a la misma vez o a la vez la libertad del hombre. Porque Dios nos hubiera podido crear, ¿verdad?, como robots. Yo me acuerdo que cuando yo era una niña yo pensaba, ¿verdad?, en mi lógica, no solamente de niña, pero en mi lógica humana, de que si Dios sabía que el diablo iba a hacer pecar al hombre, si Dios sabía que el diablo iba a hacer lo que iba a hacer, ¿por qué lo creó? Dios nos hubiera podido crear, ¿verdad?, como robots y así programarnos para siempre estar haciendo lo bueno y ser siempre obedientes. No hubiera habido los desastres que hay en la humanidad. Todos hubiéramos hecho, ¿verdad?, lo que Dios quiere. Pero Dios no quería eso. Él quería entablar una relación con nosotros basado en la obediencia, la reverencia, la sujeción, el amor. Y para eso era necesario que nosotros fuéramos libres, porque los robots no pueden amar, no pueden mostrar respeto, no pueden mostrar adoración por medio de la obediencia. Otra cosa que yo me preguntaba mucho también cuando era niña es, ¿por qué Dios, sabiendo que el hombre, ¿verdad?, Adán y Eva, iban a pecar, y que Jesús tenía que venir a morir con una muerte tan cruel, ¿por qué Dios no se hizo una nueva creación después de Adán y Eva? Porque cuando Dios los creó, Él ya sabía que Adán y Eva iban a pecar. Dios ya sabía lo que Adán y Eva iban a escoger. Pero hoy, ¿verdad? Hoy que soy mayor, ¿verdad?, que ya no soy una niña, hoy que soy madre, hoy yo tengo, ¿sabe?, 2 hijos y los amo con todo mi corazón. Ellos son mi vida y a pesar de que me han dado dolores de cabeza, en ocasiones se han portado mal, a veces han sido desobedientes. Sin embargo, si se me diera la oportunidad de volver a nacer y la opción de volverlos a tener nuevamente, yo los volvería a tener, porque los hijos son una bendición, pero también son un sufrimiento, ¿verdad? Para las mujeres el dolor comienza en el parto, el primer dolor es físico, y después que nacen ya ese dolor no es físico, sino es en el alma, porque cuando ese bebé, ¿verdad?, que tú tienes en tus brazos sufre, tú sufres, se enferma si se enferman, ¿verdad?, sentimos a veces que tu alma se desgarra por ese bebé. Pero luego van creciendo y entonces ya vienen las desobediencias y los padres sufrimos. Hay hijos rebeldes que traen desobediencia y traen frustración, dolor y sufrimiento a los hogares. Pero sin embargo, toda la humanidad quiere tener hijos, ¿verdad? Cuando tú ves un hijo
ese amor que te nace es incomparable. Y a tal punto que tu vida queda en segundo lugar, porque ahora sin pensarlo, tú estarías dispuesto a dar la vida por ese ser, por ese hijo. Así que traen muchos sufrimientos, pero también son una bendición, son de mucha bendición para nosotros. Especialmente, ¿verdad? Cuando son pequeños y te dicen te quiero, te amo, o vienen de pronto, ¿verdad? Y con sus manitas pequeñas te abrazan ahí las piernas porque están pequeños, y cuando quieren, ¿verdad? Que juegues con ellos y te dicen que quieren estar contigo. Si lo ponemos en balanza, esto siempre va a pesar más que todos los sufrimientos que nuestros hijos nos puedan dar. Pues así es el Señor también. En su corazón pesa mucho más el amor, la adoración, los te amo. Cuando le dices, Padre, en ti confío. Cuando le dices, los quiero más de ti. Que nosotros le podemos traer. Pesó más eso que todo el sufrimiento que le iba a traer el morir en la cruz del Calvario. Así que, aunque Él sabía, ¿verdad?, que nosotros le íbamos a fallar, que la humanidad le iba a fallar, Dios nos creó y nos amó y nos creó libres. Entonces, como les decía, Dios es el creador y soberano, y siempre que ha hecho algo, Él se ha reservado una parte de ese algo que ha hecho. Él creó algo y se reservó una parte, y esa parte es el símbolo de que Él es soberano y de que nosotros somos libres. Por ejemplo, Él creó el mundo, ¿verdad? Como lo repito, y reservó un árbol que pertenecía a Dios y que Adán y Eva no podían tocar. Ellos podían comer de cualquier fruto que estaba en el Edén, pero de ese árbol no podían comer. Pero ellos usaron mal su libertad, codiciaron, comieron y murieron. Usaron mal su libertad. Dios creó los tiempos y luego esos tiempos fueron fraccionados en siglos, después en años, en meses, en semanas, en días. Y Dios se quedó ¿con qué? Con un día, ¿verdad? Con el día de reposo, el día de Jehová. Y la Biblia dice que Dios creó este día y lo santificó. ¿Para quién lo santificó? ¿Para quién lo apartó? Para Él. También creó, dice, el dinero, creó la moneda, y también se quedó con algo. En la Biblia nos dice que los diezmos le pertenecen a Dios. Así que no son mis diezmos, traigo mis diezmos, no, traemos los diezmos porque le pertenecen al Señor. De toda la cantidad, ¿verdad?, que Él te da, vamos a suponer que ganamos $1,000 al mes. Nosotros tenemos que saber como hijos de Dios que detrás de esos $1,000 está la mano de Dios, porque Él es el que mueve su mano para que el corazón de tu jefe te dé esa cantidad, o mueve el corazón de tu jefe para que te quedes sin trabajo. La cantidad de salario que tú ganes no la asignó tu jefe ni ninguna otra persona, fue asignada en el corazón de Dios. Y si a ti se te hace que darle el 10% a Dios es mucho, ¿verdad? El 10% de tu salario, si tú crees que es mucho, bueno, pues entonces pídele a Dios que te paguen menos. Y así, ¿verdad?, solucionado el problema. Dios siempre está detrás de lo que ganas. Y Él solo pide lo que Él reservó para Él. Pero ese diezmo también es símbolo de soberanía, porque si Él quiere, nos quedamos sin trabajo, ¿verdad? Como lo podemos ver hoy en día, esto está completamente fuera de nuestras manos. La mayoría o mucha gente, ¿verdad?, está sin trabajo, y sabemos que la mano de Dios está detrás de todo esto. Pero también es una señal de nuestra libertad, porque si nosotros no queremos, muchos no quieren dar el diezmo. Si nosotros no queremos, no se lo damos. También creó a los hombres y Él se reservó el cuerpo, porque un día ese cuerpo, ¿verdad?, iba a ser la morada del Espíritu Santo. Nos creó tripartitos. Tenemos un alma, un cuerpo y un espíritu. Y tú no eres el cuerpo que ves. Tú eres un ser espiritual. Tú eres un ser con un alma que es eterna. Y para que puedas vivir en esta tierra te dio un cuerpo.
pero Él se quedó con el cuerpo porque los hijos de Dios pasamos a ser templo o morada del Espíritu Santo. Así que nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Entonces podemos ver que en todo lo que Dios hace, Él se reserva algo. Y eso es el símbolo de su soberanía y a la misma vez de que nosotros somos libres. Ahora bien, ¿qué hacer con esa libertad? Ese es el problema de la humanidad. ¿Qué hacemos con esa libertad? Adán y Eva son la señal de que lo hicieron mal, porque ellos también eran libres y usaron esa libertad de mala manera, y la humanidad debimos de haber aprendido de ellos y ahora usar nuestra libertad bien. Ellos la usaron mal y murieron. Nosotros podemos, hermanos, ceder a Dios voluntariamente esa libertad y vivir en los mandatos de Dios, vivir la vida en abundancia que Dios nos ha prometido. Está en nuestra elección. Y la mejor manera que uno escoge de vivir bien es cada día al despertar, caminar en los mandamientos de Dios, recordando que no son opciones, sino mandamientos. Y hoy quiero que hablemos específicamente de uno al que el pueblo de Dios le resta importancia, o que no lo ve de tanta importancia como los otros. De esa lista que usted sabe que está en el capítulo 20 del libro de Éxodo, ¿verdad? Todos sabemos que ahí están en el capítulo 20 de Éxodo los 10 mandamientos. Las maestras de escuela dominical se los enseñamos a los niños. A veces, ¿verdad? Como padres también nos esforzamos de que nuestros hijos los aprendan. Nosotros también muchas veces leemos los 10 mandamientos, ¿verdad? Que dicen: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no matarás, no hurtarás, no mentirás, no cometerás adulterio, nos dice no codiciar, no darás falso testimonio contra tu hermano, honrar a nuestros padres, y también dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Y cuántos podríamos decir que cumplimos todos estos mandamientos? Nos llamamos hijos de Dios, que amamos a Dios y que conocemos a Dios y que somos radicales. Y si alguien nos dice que robemos, decimos no. Y si le tratamos de enseñar a nuestros hijos que no hay que robar, que no hay que mentir, ¿verdad que sí? Y si a ti te dicen acerca de adulterar, hasta te rascas las vestiduras, ¿verdad? Y dices: uy, no, líbreme Jehová. Ay, no, Dios me guarde de adulterar. Si a ti te dicen acerca de postrarte delante de una imagen, ¿verdad? Enseguida vas a reaccionar y vas a decir no, porque solamente hay un Dios verdadero. Somos radicales, ¿verdad? Para Dios, porque amamos a Dios. Pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Y por qué no tienes la misma radicalidad para el mandamiento 4, para el número 4, para el cuarto mandamiento? ¿Por qué 9 sí y 1 no? El cuarto mandamiento dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Este mandamiento está dentro de la lista de los 10 mandamientos. ¿Por qué los cristianos tenemos tanta facilidad y tanta habla de calidad para guardar 9 mandamientos y nos cuesta? ¿O no le damos o le damos poco valor al guardar el día de reposo? ¿Qué quiere decir santificar? Santificar significa apartar, consagrar o dedicar algo a Dios. Cuando Dios te está diciendo acuérdate, nos está diciendo: acuérdate que eres libre, pero yo soy soberano y que el día de reposo es mío. Pero tú te tienes que acordar de santificarlo. Es decir, eres libre, pero que no se te olvide que ese día es mío, me pertenece a mí. Apártalo para mí, conságralo para mí. Pero eres tú y soy yo, hermano, quien decidimos si somos obedientes o no. Si este es uno de los 10 mandamientos, ¿por qué no lo guardamos con el mismo celo que guardamos los otros 9?
¿Por qué enseñamos a nuestros hijos a que no roben, a que no maten? Les decimos, hijo, eso no es bueno, nunca lo vayas a hacer. Les decimos que no mientan, que no adoren imágenes, etcétera. Pero nunca les enseñamos a nuestros hijos, si les decimos, hijo, nunca hay que faltar los domingos a la iglesia. Más bien a veces, hermano, con nuestra actitud, nuestras actitudes les estamos diciendo, mira, hijo, bueno, hay mandamientos más importantes que otros. No mentirás, no robarás, no adulterarás. Pero bueno, hijo, tenemos una comida este domingo, ¿verdad? Con toda la familia. Nos invitó tu tía por ser su cumpleaños y por eso es que no vamos a ir a la iglesia. Tristemente, esto es en muchos cristianos hogares. Esto es lo que está pasando. Debemos darle, hermano, la misma importancia a este mandamiento que la misma importancia que tienen los otros 9 mandamientos. Porque este mandamiento es igual de importante y este mandamiento está en la misma lista de los 10. Si así no fuera, Dios no lo hubiera incluido ahí. Entonces tenemos que darle la importancia que tiene. Y claro, hay personas, ¿verdad?, que vienen con el pretexto de que, oh, pero es que hoy estamos bajo el tiempo de la gracia y ese mandamiento, ¿verdad?, era parte de la ley y quieren quitarle el valor a este mandamiento. Bueno, pues ya que estás en el tiempo de la gracia, puedes tomarlo entonces tan ligero como el poder matar, también puedes robar, puedes adulterar sin ningún problema porque estamos en el tiempo de la gracia, ¿verdad? Y algunos podrán pensar, oh no, es que no es lo mismo. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Bueno, pues porque estamos en el tiempo de la gracia, ¿verdad? Y todos los mandamientos, incluyendo este, está en la misma lista. Acuérdate del día de reposo, nos dice el Señor. Está en la misma lista de no matar, de no adulterar, de no codiciar, de no robar. ¿Quién nos enseñó a no darle el mismo valor que a los otros 9? Y si para ti todos tienen el mismo valor, entonces ¿por qué acostumbramos a estar faltando los domingos a la iglesia? ¿Qué te hace pensar que puedes transgredir ese mandamiento? Y quiero aclarar algo aquí, por si alguien, ¿verdad?, tiene la misma duda que yo. En el Antiguo Testamento, antes de Jesús, el día instituido como el día de reposo, ¿verdad?, del que está hablando aquí la palabra, sabemos que era el sábado. Pero en el Nuevo Testamento, después de Jesucristo, ¿verdad?, con su resurrección, el domingo fue instituido para los cristianos como el día del Señor. Primero el día de reposo y ahora el día del Señor. En el primer capítulo de Apocalipsis, en el verso 10, Juan nos está escribiendo una carta y en esa carta él escribía, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Y para los que dicen que este día estaba solo en el Antiguo Testamento y no en el Nuevo Testamento, sabemos que cuando Juan escribía esto, Cristo ya había muerto, ya había resucitado y había ascendido al cielo y ya estaban en el tiempo de la gracia. Mas sin embargo, la carta de Juan enseña que también había un día que era del Señor. Y en otras partes del Nuevo Testamento, cuando tú miras y estudias la palabra del Señor, está hablando del mismo día, en el día del Señor. Y se estaba refiriendo a este mismo día. Se le refiere como el primer día de la semana, también en otros versículos, en otros capítulos, en otros libros. Y ellos comienzan a dedicar el primer día de la semana al Señor en conmemoración al día de la resurrección de Jesús. Este comenzó a ser el día dedicado por los cristianos para adorar al Señor. La expresión primer día de la semana es literal. Así que la Biblia nos enseña que después de la resurrección de Cristo, y específicamente lo podemos encontrar, y si usted quiere apúntelo, está ahí en Hechos capítulo 20, el versículo 7, los cristianos comenzaron a reunirse el domingo porque es el día en que Jesús resucitó. Es por eso que el día de hoy, al día de hoy, ¿verdad?, los domingos para nosotros es también el día del Señor. Es el día que nos reunimos, que nos congregamos, que adoramos, que traemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, que confraternizamos, que tomamos la Santa Cena.
Pero entonces, ¿por qué hoy en día muchas veces o mucha gente lo toma tan a la ligera si el domingo no es tuyo? El domingo no es mío, es del Señor. Pero de pronto, ¿verdad? Nos sale un compromiso familiar y ya no vamos a la iglesia el domingo. ¿Verdad que aunque tú tuvieras un compromiso familiar, no adulterarías? Ni robarías tampoco, por muy importante que fuera ese compromiso. ¿Por qué es el día de tu cumpleaños? ¿Por qué es el día de tu cumpleaños? ¿Tienes excusa para matar o para adulterar o para dar falso testimonio para tu prójimo, hacia tu prójimo? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué te resulta tan fácil profanar el día del Señor y pensar que no hay ningún pecado en ello? Tal vez porque tenemos una mala administración en el corazón. Ese día no es nuestro, es de Dios. Y recuerde que está en la misma lista de los otros mandamientos, con el no robarás, con el no adulterarás, con el no matarás, no mentirás. Pero nosotros comenzamos con excusas. Bueno, Señor, es que tú sabes, yo siempre estoy allí en la iglesia apoyando, ¿verdad? Pero tengo que honrar a mis padres y ellos me invitaron a comer el domingo. Nos queremos pasar de listos a veces y comenzar a usar la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Y hasta pensamos, ¿verdad? Que el Señor nos va a contestar. Sí, mi hijo, no te preocupes, claro, yo entiendo, ¿verdad? Pero, hermano, la respuesta ya está en la palabra. 6 días son para ti, para que vayas a comer con ellos, para que hagas con ellos lo que quieras. Pero el domingo es mío, consagrado a Jehová. Y nos atrevemos a profanar el día del Señor por una celebración, por un paseo, por un cumpleaños, por una comida. Y una cosa que hacen muchos cristianos, ¿verdad? Aquí yo lo he visto en este país. El día de la madre, el día del padre también cae en domingo, y entonces muchos en ese domingo no van a la iglesia porque es día de la madre y porque es día del padre. No se lo robamos al Señor, se lo quitamos a Dios y vamos a celebrarle, ¿verdad?, a la mamá y al papá en ese día, pero no es nuestro día, es el día que le pertenece al Señor. Y no porque sea día de la madre o día del padre, eso nos da permiso para quebrantar su mandamiento, para transgredir su palabra. Hermanos, ¿usted cree que seremos tomados por inocentes cuando estemos delante de la presencia del Señor? El día de reposo es el día ¿de quién? Del Señor. Hay tanta gente que cuando les viene visitas de algunos amigos, familiares, a veces de lejos, ¿verdad? El domingo, pues exactamente ese día se los llevan a pasear. O se quedan a atenderlos en casa, o se quedan a tener una gran comida porque es que me llegó visita de lejos. Viera que a mí me da mucho gusto, me alegra tanto cuando veo hermanos que el domingo a veces llegan con invitados a la iglesia y dicen, son mis familiares que vinieron de lejos y los traje a la iglesia. Por muy lejos que vengan tus familiares o invitados de México, vienen a visitarte de Guatemala, de El Salvador, ¿verdad que tú no dirías, pues por eso tengo que matar, pues por eso tengo que robar, pues por eso tengo que adulterar porque vienen de México, porque vienen de Guatemala? ¿Verdad que no? ¿Ve? Guardar el día de reposo está en la misma lista y tiene el mismo valor que los otros mandamientos. Pero nosotros a veces usamos ese día para otras cosas y lo tomamos muy a la ligera y de lo más normal. Estamos violando uno de los mandamientos y ni siquiera nos sentimos culpables de pecar contra Dios, de robarle a Dios lo que le pertenece a Él. Hermano, ese día no es tuyo, es el día del Señor. El domingo es para Dios. Igual que Adán y Eva, tenemos libre albedrío, tenemos libertad, pero a veces como ellos también usamos mal esa libertad. Hay que darle al domingo la importancia que Dios le da también. Ahorita en este momento, ¿verdad? Muchos dicen que están extrañando ir a la iglesia,
O otros están diciendo, pues en cuanto pase esto, ahora sí me voy a empezar a congregar más. ¿Por qué darle importancia en estos momentos si no se la diste antes? Si estás trabajando también, hermano, para algo, bueno, pelea, ¿verdad? Tu bendición, porque Dios no se va a negar a su palabra. Mi esposo y yo hemos conocido gente que sus jefes a veces los ponen a trabajar el domingo y ellos pelean para que les den libre el domingo. Y hemos visto cómo les han cambiado, Dios obra y les han cambiado el horario. Incluso algunos se han atrevido hasta dejar sus trabajos. Y nosotros hemos visto cómo Dios les ha bendecido y les ha proveído y los ha prosperado hasta con un trabajo mejor. Gente que pelea su bendición y Dios honra su fe. Porque Dios no se va a negar a Él mismo ni a su promesa de bendecirnos si obedecemos a su palabra. Jesús le dijo a algunos cuando le pedían un milagro, les dijo, sea hecho conforme a tu fe. Dios obrará, hermano, en tu trabajo conforme a tu fe. Y si tú quieres que Él te bendiga, entonces honra a Dios y Dios te honrará a ti. En ocasiones a mí me da tristeza cuando en verdad es día lunes y yo les llamo a algunas personas y les pregunto, hermano, hermana, ¿cómo estás? No lo vimos ayer en la iglesia, ¿está todo bien? ¿Se enfermaron? ¿Necesitan algo? Y la respuesta de algunos a veces dicen, oh, hermano, es que tenía algo que hacer. Ay, es que tenía un mandado. Ay, es que tenía, mira, hermano, quién sabe cuántas bolsas así negras, de esas grandototas de ropa sucia y me tenía que ir a lavar porque toda la semana no pude ir porque estaba saliendo tarde de mi trabajo. O es que Dios es que Dios me acaba de bendecir, ¿verdad? A veces con un trabajo y me pusieron a trabajar los domingos. Hermano, no te confundas. Dios no va a hacer algo contrario a lo que dice su palabra. Y por experiencia he visto que aquellos o la mayoría que comienzan a trabajar los domingos, al final terminan alejándose del Señor. Fue por algo que Pablo nos exhorta y nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y eso es triste. ¿Cómo Dios te va a dar una bendición que venga a contradecir su misma palabra? Ese trabajo no viene de Dios, no puede venir de Dios. Tenemos que ser radicales para Dios. Hermanos, esta vida es muy corta y cuando se termine ya no vas a poder hacer nada por Él y para Él. Es aquí, en esta vida, donde tenemos que aplicar y obedecer sus leyes para que en aquel día podamos recibir la corona de vida. Administra bien tu tiempo aquí. ¿Sabe que en la ley de estos mandamientos, había 4 mandamientos que al no cumplirlos, la consecuencia era la pena de muerte? Adulterar, por ejemplo, era uno de ellos. Si tú adulterabas, no había perdón. Allí, y si usted tiene, ¿verdad? Su Biblia puede buscar o subrayar o apuntar en Levítico capítulo 20, el versículo 20. Y si usted tiene una Biblia de concordancia o como la Thompson, por ejemplo, hay otras referencias más, ¿verdad? Porque hay bastantes citas que nos habla acerca de cuál es la consecuencia, ¿verdad? O que nos dice que la consecuencia es la pena de muerte para estos, si fallamos o si transgredimos estos 4 mandamientos. Uno es adulterar y está ahí en Levítico capítulo 20, verso 20. Matar también, si matabas tenías que morir. Ahí está en Éxodo capítulo 21 en el verso 12. También está en Levítico capítulo 24 verso 21 y hay muchas más escrituras. También el honrar a los padres. Número 3, el honrar a los padres. Si tú no los honrabas, tenías que morir apedreado. Ahí hay un ejemplo bastante bueno en Éxodo capítulo 21 del verso 15 al 17. Y para que veamos, mira, la importancia de que Dios le da el mandamiento que le estoy hablando, el 4º mandamiento, que era también penado con la pena de muerte, era el no santificar el día de reposo. Si alguien en Israel no guardaba el día de reposo, el castigo para esa persona era la muerte.
Ahí usted puede verlo en Éxodo capítulo 31, en el verso 14. Y se lo voy a leer porque de estamos hablando específicamente. Dice Éxodo 31, 14. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, o sea, el que le diere poco valor, el que lo tome a la ligera, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. El verso 15, 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Incluso hay una historia, ¿verdad?, tan pequeña en Números, capítulo 15, del verso 32 al 36, donde nos cuenta acerca de un muchacho, una historia que leí hace bastante tiempo y no se me olvida, acerca de un muchacho que encontraron fuera del campamento y lo sorprendieron recogiendo leña en el día de reposo. Dice que lo metieron a la cárcel. Y Moisés le preguntó a Dios, Señor, pues ¿qué hacemos con este muchacho? Y el Señor, mire, la palabra que le da Dios a Moisés le dice, irremisiblemente muera. Le dice, sácalo del pueblo y apedréalo hasta que muera. ¿Qué de malo había? ¿O dónde estaba el pecado en recoger algo de leña quizás para hacer su comida, o quizás hacía mucho frío y el hombre quería calentarse él o calentar, ¿verdad?, a su familia? ¿Qué de malo había en eso para que mereciera la muerte? Lo malo, hermano, no era lo que estaba haciendo, sino el día en el que lo estaba haciendo. Y por supuesto que estamos en otra época. Y nadie va a venir, ¿verdad?, si violamos o si transgredimos uno de estos mandamientos, nadie va a venir para apedrearnos y que muramos. Pero quiero decirte que las leyes espirituales están vigentes. Y si tú eres alguien que toma muy a la ligera el violar estos mandamientos, yo te digo, o este mandamiento, yo te digo que vas a comenzar a secarte. Se comenzará a apagar, como dijo Pablo, el don de fuego que hay en ti. Vas a contristar al Espíritu Santo que mora en ti y vas a comenzar a morir espiritualmente. ¿Cuántos saben que esto es una realidad? Por profanar el día del Señor no vas a ser condenado a la pena de muerte física, pero en tu espíritu vas a comenzar a morir, porque, hermano, necesitamos alimentarnos, necesitamos nutrirnos de la palabra, necesitamos escuchar esa palabra que vivifica nuestro espíritu, que renueva nuestras fuerzas, que aumenta tu fe, porque dice la palabra, ¿verdad?, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dice Salmos 133, mirad cuán bueno, mira qué bendición, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón. Dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermano, Dios no necesita de nuestra adoración. Nosotros, nuestra alma, allí recibe bendición y vida eterna. Somos nosotros los que necesitamos congregarnos para adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Y Dios no nos tomará por inocentes cuando tú y yo profanemos el día de reposo. Así que ya no lo tomemos, hermanos. Si antes lo hacías y te ibas a cualquier lado, ay, voy a la iglesia 2 domingos, un domingo sí, un domingo no, 2 veces, dos domingos en el mes, 3 domingos sí, 2 domingos no. Ya no lo tomes a la ligera y demos de la importancia que Dios le da. Dice allí en San Mateo capítulo 5 en el verso 19, y ya con esto voy terminando, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, y este es Jesús hablando, Jesús mismo hablando, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hermano, muchas veces no es necesario que tú le digas a tus hijos,
No es pecado que el domingo te vayas a pasear o a comer o a festejar tu cumpleaños o a celebrar algo especial. No es necesario que se los digas con tus palabras. Tus hechos, tu ejemplo, tu actitud lo dice todo. Y tu ejemplo los puede arrastrar a la muerte espiritual. Hermanos, tenemos que engrandecer los mandamientos, no solamente con nuestras palabras, pero con nuestra obediencia, que es lo que Dios espera que hagamos con la libertad que Él nos ha dado. Toda la palabra de Dios, hermanos, se comprime y se resume en los 10 mandamientos. Todos ellos son iguales de importantes. Y dice Santiago 2:10, y con esto termino. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Tenemos, hermanos, que ser radicales cuando se trata de Dios. El día del Señor no es tuyo. Así que yo le invito a que usted reflexione. Como lo dije, el mundo en este momento dice que el mundo no será igual otra vez después de esta pandemia. Pues yo creo que la iglesia tampoco debería de ser la misma. Debería de ser ahora mejor, debería de meterse más con Dios, debería de consagrarse más al Señor, debería de ser más obediente a la palabra de Dios. Y si tú eres alguien que, una de esas personas que acostumbraba bastante faltar el domingo, quizás durante la semana, ¿verdad? Tienes algunas otras actividades que te prohíben, no puedes ir a los cultos de oración que son súper importantes o a los estudios que hay entre semana, bueno, pero el domingo le pertenece a Dios, no es tuyo. Así que analicemos nuestro corazón, analicemos nuestra vida y permitámosle al Espíritu Santo que Él nos muestre qué es lo que Él quiere sacar de nuestras vidas. Así que vamos a orar. Y yo espero que esta palabra haya llegado al corazón, al hogar de cada uno de nosotros y que en nuestros hogares pueda haber un cambio radical para el Señor. Padre, en esta noche, Señor, te doy gracias por tu gran amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por esta palabra que tú has traído, Señor, a esta sierva, Padre Celestial. Señor, yo te pido que tú trates con cada uno de mis hermanos, trata con cada uno de nosotros, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a ser radicales cuando se trata de ti, Señor. Ayúdanos, Dios amado, porque todas estas señales, Señor, que se están cumpliendo, Padre, nos están mostrando que tu venida está cerca, Señor. Ayúdanos, Dios amado, a ser gente obediente, Señor precioso. Tú dijiste, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ayúdanos a demostrarte cuánto te amamos, Señor, siendo obedientes a tu palabra, siendo obedientes a tus mandamientos, no menospreciando, no profanando, Señor, no tomando a la ligera lo que tú has escrito, Señor, en tu palabra para nosotros. Te doy gracias, Señor, en esta noche. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor amado, que cuando se termine todo esto, Padre, cuando llegue el tiempo que nos podamos reunir otra vez en tu casa de oración, Señor, que sea un pueblo nuevo, que sean corazones transformados, llenos de ese fuego glorioso, Señor, de tu Espíritu Santo, Padre. Gracias, Señor, una iglesia con una nueva actitud para servirte, para adorarte, Señor, una iglesia en fuego, Dios amado, para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Gracias por todo, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.